Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Al parecer al diablo le encanta bailar y colarse a los bares, a los antros, a las discotecas. Y es que en México existen muchas leyendas que se cuentan a lo largo y ancho de todo el país, y los relatos tal vez son muy parecidos, pero el día de hoy es un relato diferente. Mi nombre es José Llamas y te presento Yo vi bailar al demonio. La siguiente historia está basada en hechos reales y nos la comparte Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina, a quien le mando un saludo. Esta historia que les voy a compartir me pasó hace aproximadamente 20 años. Yo vengo de una comunidad de allá de Tancanwitz, cerca de Tamaletón. En aquellos años, yo vivía en una casa de mi abuela, porque mi padre había muerto en la parcela, 2 años después de que yo nací, y mi madre se volvió a casar, y nos dejó al cuidado de mi abuela. Si alguien conoce por esos rumbos, se va a dar cuenta de que es puro monte y veredas. Y hace algunos años, también hubo una quemazón muy fuerte por esos rumbos. Pero la gente nos ayudó. Yo tuve una infancia muy tranquila. Mi abuelo nos golpeaba mucho, junto con un tío que ya murió. Pero yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo me portaba mal, me llegaban a amarrar de un tamarindo y me golpeaban con una vara, mientras mi hermano solamente me veía sufrir. Pues una de esas veces que me estaban amarrando, me golpearon. Y luego llegó mi tío y venía muy borracho. Me acuerdo que incluso se orinó en mi cabeza. Por eso les digo que tuve una infancia muy violenta, a pesar de que mi abuela siempre nos defendía. Pero a ella siempre la golpeaba mi abuelo. Incluso si regreso un poco más el tiempo, les podría contar que una vez me habló mi abuelo y me golpeó. Y justo en ese momento llegó mi tío y empezó a darme de patadas en las costillas, hasta que a mí se me fue el aire y me desmayé. O bueno, al menos eso yo sentí, que me había desmayado, y como ya eran las 7 de la tarde, empezaba a oscurecer. En eso salió mi abuela y le dijo a mi tío que ya no me hiciera nada, que ya estaba yo como Santo Cristo. Entonces mi tío le hizo caso y me dejó de golpear. Se metió bien enojado a la casa. Mi abuela me desamarró y me dijo que mejor me fuera a la casa de su comadre, que vivía como algunas 5 casas de donde yo estaba. La verdad es de que yo no tenía ni siquiera fuerzas para nada, pero llegué a esa casa. Le hablé a la señora y salió, y luego me curó con chacloc las heridas y me dio de cenar. Esa señora vivía sola en un terreno grande y tenía como 7 perros que le ayudaban a cuidar. Yo estuve viviendo con ella como 2 meses, incluso hasta le agarré cariño y le ayudaba en las labores de la casa. Una tarde me dijo que si por favor iba a cortar leña, pero que desamarrara a 2 perros y que me los llevara por eso de las culebras, para que no me fueran a morder. Y así lo hice. Desamarré a aquellos 2 perros y me los llevé rumbo al monte. Empecé a recolectar leña y amarré a aquellos 2 perros a un tronco, pero uno de ellos se desamarró y yo empecé a corretearlo, porque era el perro favorito de la señora y la verdad estaba muy bonito. No sé cómo pasó el tiempo, pero ya cuando me di cuenta, ya estaba todo oscureciendo. Solo se escuchaban algunos grillos y se veían las luciérnagas por ahí volando. Nomás escuchaba aquel perro que ladraba y ladraba a lo lejos, pero yo no lo podía ver. Estaba muy traumado por eso de la violencia y pensé que si no encontraba a ese perro, la señora me iba a dar una golpiza, como lo hacía mi tío y mi abuelo. Entonces, ya andando buscando, muy desesperado, ese perro, todo se cayó. Era como si estuviera en un lugar donde no existiera el ruido. Yo hablaba, pero ni siquiera mi voz se podía escuchar y me empecé a desesperar, porque tampoco escuchaba nada. De repente que volteo alrededor y me di cuenta de que había una cuneta y me quise acercar poco a poco para ver si no estaba el perro ahí. Pero antes tenía que pasar por unas ramas altas.
así que me las arreglé con el machete. Ya cuando salí de ese montonal de ramas secas, yo vi que salía como lumbre de esa cuneta y comencé a escuchar de nuevo. El perro se empezó a oír y le hablé por su nombre, pero no me hacía caso. Entonces saqué un mecate que yo traía en el morral y me acerqué poco a poquito para ver si podía lazar a ese perro. Incluso me agaché porque lo quería atrapar. Pero justo en ese momento sucedió. Se me vino como un aroma a rosas y luego un aroma bastante desagradable. Apestaba muy feo, como a huevo. La lumbre se empezó a hacer cada vez más grande, así que yo me fui a esconder ahí, en la vereda que yo había hecho para poder pasar ese lado, donde estaban aquellas ramas secas que les digo. De repente escuché un pitido en los oídos, algo como cuando estás aturdido, y justo en ese momento vi que de aquella cuneta se asomaban como 2 cuernos de vaca. Yo no quise hacer ruido y estaba muy espantado, pero quién sabe qué y por qué. Pero cuando uno es un niño, aguanta más los espantos, hasta que de repente se escuchó como una trompeta o una flauta que pitaba una melodía que estuve recordando toda mi vida. Incluso el día de hoy aún la recuerdo. Así que me tiré pecho a tierra y vi que salió algo corriendo. Era el perro, pero traía algo en el lomo, como si se hubiera quemado porque le salía humo y aullaba mucho. Agarró rumbo hacia el otro lado de donde yo estaba, pero aquella canción se seguía escuchando y entonces se empezó a llenar todo de moscas. En ese momento eran unas moscas negras, grandotas como panteoneras, de esas feas, y traté de espantarlas hasta que vi que había como cabras. Eran como 6 las cabras que estaban ahí saliendo de aquella cuneta. Todas eran negras, menos una. Y luego dejaron de verse esos cuernos y empezó a salir un hombre delgado, con cuernos, el cual estaba tocando una trompeta o una flauta, pero no tenía piernas de hombre. Tenía piernas como si fuera un chivo y su melodía hacía que las demás cabras se pararan en 2 patas y se movieran muy feo. No sé por qué no me vio, pero esa cosa con cuernos estaba tocando y brincando. Apestaba horrible, como a carne echada a perder. Ya las cabras no estaban haciendo ningún ruido, pero se movían con aquella música, así como unos 30 segundos, y después se volvieron a meter a la cuneta. En ese momento se apagó la lumbre. Yo me levanté y salí corriendo, y escuché a aquel perro que venía atrás de mí. Ya cuando llegamos, el otro perro estaba amarrado, así que lo desamarré y nos fuimos hasta la casa. Me dio mucho sueño, ni siquiera cené, y al otro día la señora me levantó y me dio un jarro de café. Me preguntó que qué es lo que había pasado con ese perro, y luego yo volví a recordar, hasta creí que había sido un sueño. Salí a verlo y tenía una pelada grande en todo el lomo. Ya de tiempo, yo le conté a la señora y me dijo que ya no anduviera en el monte de noche porque se ven muchas cosas, y muchas cosas que no son de este mundo. Te salvaste de esta. Eso que tú viste era un demonio. Fueron las palabras de aquella señora, y esto me pasó. Yo lo viví en carne propia y hasta ahorita tengo sueños y pesadillas. Me encontré esta foto en Google y es algo parecido para ponerla en esta historia. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar los comentarios y compartir estas historias con todos sus amigos. Y gracias por ser parte de este canal.